Vale, bueno, pues por partes. El tema de la institución como dique de contención a las reformas es un tema muy tramposo. Yo fui anarcosindicalista muchos años, lo tuve que dejar por temas personales que no vienen al caso, pero los que hemos hecho sindicalismo antes de las reformas del PP de los últimos 3 años, cuando había un marco legal muchísimo más favorable, en el que tenías muchísimo más protección y en caso de despido una cobertura que ahora es impensable, sabemos que las posibilidades de hacer sindicalismo eran mínimas, porque esa cobertura legal no era aprovechada por los trabajadores. Es decir, es que estamos poniendo otra vez el carro delante de los bueyes. No importa cuán favorable sea un marco legal, si la gente no lo utiliza. Y la gente hoy, lamentablemente, todavía no está por utilizarlo. Entonces, venimos de una cultura muy delegacionista. Yo trabajaba en urgencias y veía que la gente quería que le solucionaras la papeleta, y en otros trabajos que he tenido también lo he visto, ¿no? Todavía está con esta confianza en que alguien se lo arregle. Nosotros tenemos que crear y generar la cultura de que esto no nos lo va a arreglar nadie. Y la institucionalización, simbólicamente, va contra eso. No importa cuán grande sea el marco legal si no lo hacemos cumplir. Ese sería uno. El tema de América Latina. El tema de América Latina es un tema que da también para tesis doctorales. Es decir, cuando pensamos en Ecuador, por ejemplo, es cierto que se ha reducido... que se han reducido los índices de pobreza, pero a costa de que los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia no se han enfrentado a los grandes propietarios. Lo que han hecho es tirar de recursos naturales, y ahí tienes a los ecologistas de medio mundo tirándose de los pelos por el tema del Yasuní, para aumentar las condiciones de vida de los más desfavorecidos. Eso pasa en el Uruguay de Pepe Mejía. Se han mejorado las condiciones de vida, que es maravilloso, pero a costa de permitir que se plante soja transgénica que está destrozando el suelo del país. Y por último, los medios de comunicación. Pues creo que es evidente que en España no tratan igual a la alternativa de gobierno supuestamente de izquierdas y de cambio de modelo que en Grecia. No hay más que ver la campaña política que no pagas con dinero que le están haciendo a los compis de Podemos. Bueno, la sexta ya sabemos de quién es. A mí eso me mosquea muchísimo. En fin, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eso lo sabemos todos. Bueno, a lo que voy. A ver, yo os digo que me siento todos los días como en la lista de Schindler. Desde luego ni estamos cómodos los compañeros que estamos en nuestra plataforma. Y bueno, sobre todo Nacho y yo, aunque tenemos abuela y no sea lo demasiado humilde, y me refiero en cuanto a que sacamos de 24 horas no sé cuántos millones de horas, y hay etapas en las que nos vemos durmiendo 2-3 horas al día, porque hay que hacer escritos, hay que implicar a la gente, porque lo primero que vienen es que hay de lo mío, y hazme lo mío, y la gente viene con esa primera idea. Entonces, cuanto más nos dicen hazme lo mío, más en el congelador se quedan, hasta que entra en la dinámica de que aquí no se viene... Esto no es una asesoría, esto es una asociación. ¿Entiendes lo que es una asociación? Y entrar en la dinámica de implicación, de tú vienes a hacer lo de aquel y lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, es colectivo. Entonces, ese trabajo de compromiso, de implicar en lo colectivo es vital, porque la gente viene con ese chip. Pero cuando hablamos de... no renunciamos a nada. Nosotros sentimos qué más podemos hacer y qué más podemos hacer y en qué estamos acertando y equivocándonos. Creemos que estamos en el camino, procuro ser muy acertado, pero no es que nos resignemos a no tener poder, al revés. Creemos que tenemos mucho poder. Nacho suele decir que somos los Beatles y todavía no nos hemos enterado, nos pasa como a los Beatles, y que todavía tenemos que sentir y desarrollar todo ese espacio de poder que somos capaces de desarrollar, pero para implementar el espacio de poder sentimos que no hace falta estar en un partido político concreto con un organigrama determinado, independientemente de que tenemos nuestras cercanías, nuestras conversaciones, nuestras incertidumbres y demás, pero que el espacio se puede llenar de muchas maneras y la forma de hacer poder, representar poder, es de muchas maneras, y nosotros entendemos que tenemos mucho más espacio de poder desde la horizontalidad que desde espacios con organigramas y con partidos concretos. Antes, en la anterior intervención, conscientemente intenté omitir el paralelismo entre el parlamentarismo laboral y el parlamentarismo de los
políticos del Congreso, obviamente porque nosotros en la CNT el que más conocemos es el parlamentarismo sindical. Antes citaba un poco cómo fue el tema de los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa, había un movimiento de organización de trabajadores muy potente y se barajaban diferentes opciones. Por ejemplo, la que planteaba la CNT eran las secciones sindicales. Las secciones sindicales no es más que la organización de los trabajadores por medio de una asamblea y tienen potestad para negociar directamente con el patrón por sus problemas, la acción directa. Obviamente esa postura, que no era mal vista por la clase trabajadora en el 77, se desechó desde el poder y se optó por la parlamentarista. La CNT ya entonces decía que lo que se iba a conseguir era desmovilizar la lucha obrera que había en aquellas épocas. Obviamente se ha venido a confirmar lo que la CNT ya decía. Se ha conseguido con este delegacionismo, lo que planteaba Rosa, el que me solucionen lo mío, pues que nos hayamos acomodado como trabajadores. Yo voy a votar una vez cada 4 años, me quedo sentado en casa viendo el fútbol y ya hay un tío que me soluciona mis problemas. Eso a lo que nos ha llevado es a lo que tenemos hoy en día. Subvenciones que mantienen a la gente que se preocupa más de pelear de sus propios intereses que de los que dice representar, y en ese momento es donde nos encontramos. Me planteabas antes de la metáfora del marco, que qué significa ese marco. Obviamente no me refería a un proyecto constituyente o como lo denomináis, un proceso constituyente, no, era una metáfora de las cadenas. Yo quiero decidir, y quiero decidir en cualquier momento, porque sé muy bien lo que quiero. Pues enhorabuena, los demás estamos aquí sin por... Yo, la última vez que decidí algo me despidieron, así que fíjate cómo está, no sé, que lógicamente sí que entiendo todo este discurso de esta es la forma y esta ya la conocemos, pero lógicamente los ciudadanos también creo que podemos intervenir no solo en los espacios que históricamente se nos ha dado, que es el del trabajo en la fábrica, el del trabajo con... ¿Sabes? Es que eso me parece que también ha cambiado, o sea, que hay otros espacios de lucha y que no sé hasta qué punto somos trabajadores, así como con la palabra. Yo ahora no, ya te digo, y no tengo herramientas para decidir, ¿sabes? Ni una. Ni con un sindicato, tampoco. Y la acción directa tampoco me ha servido. Quiero decir que perfecto, que me parece una vía más. Una vía más, que creo que hay que presionar por muchísimos puntos y que desde luego lo común a todos ellos es que necesitamos base ciudadana, participación y acción, lógicamente, de las personas y educación, por supuesto. Bueno, pues pasamos de pregunta y ahora pues vamos a ver si damos ejemplos a otras soluciones al margen del parlamentarismo. Ahora intentaremos ahondar más en los planteamientos generales de cómo podemos abordar cuestiones más urgentes que nos perjudican. ¿Con qué otras vías contamos para acabar con los problemas más acuciantes de la sociedad? ¿Qué propuestas tenemos? Esta, cuando la preparamos ahí en el grupo, veíamos que tenía bastante conexión con la pregunta número 2, ¿no? En mi opinión. Y voy a ser muy breve porque pensamos que las herramientas son las que vayamos desarrollando en función de las necesidades, ¿no? Que la necesidad crea el órgano. Si yo llegara aquí y empezara a elaborar un plan maravilloso de todo lo que tengo que hacer, pues estaría mintiendo a mí mismo y al resto del respetable. Nosotros apostamos por la formación de la gente que se acerca a los movimientos sociales, porque un movimiento social, un sindicato, una asociación de cualquier tipo, sin formación no tiene nada que hacer. Y luego, lo que dije al principio, apoyar las luchas que ya están en marcha, pues los conflictos laborales que hay a nuestro alrededor, el tema de los desahucios. Y bueno, nosotros en mi barrio tenemos una lucha vecinal muy, muy potente con el tema de cierre de institutos y pérdida de servicios a nivel de educación, y eso es en lo que andamos metidos. Fórmulas mágicas no tenemos.
Bueno, pues nos pasa igual, no hay ninguna fórmula. En materia concreta de desahucios llevamos una propuesta que la he dejado a Gustavo ahí en la entrada y que si alguno o alguna de vosotros queréis firmar, pues totalmente agradecidos de que esta empresa firma. Pero en concreto, por ejemplo, cuando nos miran y dicen sois una PA, pues mira, en nuestra PA en 32 meses de acción directa no hemos firmado ni una sola dación en pago. Qué curioso, ¿no? En los mismos 32 meses no hemos firmado ni un solo denominado alquiler social por otras PAs. También qué curioso. Lo que sí os digo es que toda nuestra gente, quien ha venido con su patrimonio, sigue manteniendo el total de su patrimonio en 32 meses. Hemos parado todas las subastas, menos 3 que en estos momentos las tenemos como paradas con cloroformo. Se han celebrado, pero es como si no se hubieran celebrado y vamos a pedir la nulidad de actuaciones. Estamos en ello y luchando porque no se vulnere la tutela judicial efectiva, que es un derecho constitucional de ese marco muy marcado. Pero no hemos firmado ninguna dación. Nosotros creemos que es un modelo, cuando se habla de dación en pago, que beneficia muchísimo a la banca y que se aplica desde una visión totalmente liberal. Cuando se nos habla de ese alquiler que no es social, porque no es parque público de vivienda pública, exactamente igual. Nuestra gente está en su casa, durmiendo en su casa hasta la fecha de hoy. Y vamos a seguir luchando codo con codo porque así sea. Desde la presión con los políticos, desde la presión en el sistema judicial, que estamos totalmente en contra con cómo se aplica, con la modificación y la exigencia de que se modifiquen cuantas aquellas leyes afecten a la vulneración del derecho a la vivienda y otros derechos básicos y humanos. En fin, pero por ejemplo, nosotros sentimos que es que no tenemos que ser el alcalde del municipio, que el otro día teníamos al compañero del municipio de Álava, que se llama Izarra, el municipio en concreto. Nosotros le marcamos la hoja de ruta al alcalde. Yo le llamé y me da igual de qué grupo político sea, en este caso es de Bildu, pero nos da igual si es del PP como si es del grupo que sea. Y le dije, mira, tienes al lado, según sales del ayuntamiento, qué casualidad, el banco que está intentando subastar la casa de este señor. Vas y le pides que retire ahora mismo, que suspenda la subasta. Por otro lado, qué casualidad también, tu mujer trabaja en los juzgados de Amurrio. ¿Me dices exactamente en qué planta y en qué mesa está? Porque vamos a ir a hablar con ella. Bueno, finalmente se ha comprometido a hablar con el banco, fue corriendo a hablar a la oficina, nos ha recibido y bueno, pues hemos cambiado la hoja de ruta de ese alcalde, que en ese momento estuvo al servicio público del interés colectivo de un problema particular y colectivo que había en ese momento en su localidad y que le ejerce como alcalde. Al que le toca en este momento, pues le ha tocado porque hay un sistema, como decimos, y un ámbito institucional. Pero fuimos capaces de llamarle, de marcarle la hoja de ruta y de poner los deberes que tenía que hacer del ámbito público. Como muestra, ¿no? Bueno, hablar un poco de soluciones también es un poco complicado. Entonces voy a centrarme un poco en las soluciones que a lo mejor planteamos desde CNT. Y qué mejor manera de contarlo que con las que hacemos aquí en Valladolid. Yo, como siempre he entendido el sindicato, y alguien que lleva muchos años me decía cuando yo entré, el sindicato tiene que ser una escuela y es donde tenemos que aprender. Y no solo es una organización de trabajadores para conseguir mejoras de los trabajadores en un determinado momento, sino que es una organización transversal donde entran trabajadores, usuarios, forma parte de la sociedad y a la vez integral, donde tienen que estar integradas todo tipo de luchas. Luchas como puede ser a lo mejor la de la vivienda, la del consumo, una multitud, feminista por supuesto, una multitud de luchas que están integradas dentro de la sociedad. Por eso, desde aquí, desde el Sindicato de Valladolid, pues se ha participado activamente durante años en el tema de la ocupación, también a nivel nacional, por ejemplo, como anécdota, el tema de las bolsas de empleo. La primera huelga durante la crisis la realizó la CNT en el pueblo de Lebrija para solicitar que las bolsas de empleo municipales fueran transparentes y rotaran los puestos de trabajo, que no siempre trabajaran los mismos.
tema de las cooperativas, un ejemplo también que ha ocurrido hace poco en una residencia de ancianos, se plantea un ERE y tal, y el sindicato, con la fuerza, aparte del comité de empresa, con la fuerza de los propios trabajadores, negocia con la empresa, echan los números y dicen, no, aquí el problema que existe es que nos estás pidiendo a nosotros bajada de salario, pero tú que eres el gestor estás cobrando 3.500. Bájate el sueldo, nosotros también nos lo bajamos un poquitín y se gestiona la residencia. Esto no sé si fue hace 1 año y medio así, con seguimientos, y se está viendo cómo funciona. Otros compañeros también, pues la empresa cierra y se quedan en régimen de cooperativa con la fábrica. Luego la intercomunicación entre las cooperativas, si yo voy a dar trabajo a alguien, prefiero dárselo a alguien que está organizado y que tiene una conciencia social, no dárselo a un tío que tiene contratados a 3 y les paga menos del salario mínimo. Es decir, crear redes de apoyo mutuo y de solidaridad para que entre todos vayamos creando unos mecanismos que nos hagan más fuertes. También tenemos un grupo de consumo autónomo dentro del sindicato. En lugar de ir al Mercadona a comprar patatas, pues colectivamente contactamos con un agricultor, vamos a por las patatas, le pagamos un precio más justo que el mercado y llenamos las despensas, ¿no? Y un poco más que añadir. No, casi nada. Bueno, nosotros como llevamos poquitos meses, ya os digo que la apuesta es municipalista solo. Quiero decir que la iniciativa es un grupo de ciudadanos, decide que también el ayuntamiento tiene que ser de los ciudadanos y que básicamente y de forma ingenua los primeros problemas que se deben solventar son los de los ciudadanos. Desde luego no somos idiotas, desde lo municipal se abren grietas y tenemos, yo creo que base histórica también en ese sentido, pero es eso, una grieta, ¿no? No es más. Quiero decir que por mucho que asaltemos, digamos, el ayuntamiento, va a ser imposible hacer políticas de empleo o resolver nuestros problemas, básicamente, aunque sea con una candidatura ciudadana 100%, va a ser imposible. Quiero decir, tienes unos contratos, por ejemplo, establecidos a 10 años con los que tienes que... Ahí creo que hablaba también de desobediencia y quería introducir la desobediencia. Cada uno de los colectivos, dependiendo del lugar desde donde presione, tendrá un techo o un lugar para la desobediencia diferente también. Quiero decir, todos tenemos el techo, es verdad, de la Constitución, de nuestro marco, de nuestro sistema, etcétera, pero desde donde empujes tendrás una forma de desobedecer u otra. O sea, que es que no hay una para todo, desde luego. Entonces, bueno, una que se puede plantear, y que creo que es la única, o que hay que partir de ahí, digamos, desde esa otra institucionalidad que queremos y que creemos que es posible hacer, pues no pagar la deuda, lógicamente. No pagar la deuda ilegítima, para empezar. Sería igual toda ilegítima, al final. Partiría de ahí para que pudiéramos tener ese dinero y hacer otro uso de él, lógicamente. Pero también, quiero decir, hay que tener en cuenta la ley de bases del régimen local, hay que tener en cuenta una serie de legalidad que a lo mejor en ese sentido tiene más experiencia Juan de Izquierda Unida, desde luego que yo. Pero sí que hay formas de hacerlo. Me parece que al final es con base ciudadana. Es que tú no puedes hacer un impago de la deuda sin base ciudadana, ni en el Estado, ni en tu municipio, ni en nada. Si no tienes apoyo, no tienes nada. Y para esas cosas, pues efectivamente hace falta pedagogía, pero también hace falta explicar las cosas muy claras y decir, esta deuda que se ha contraído en un 80%, se ha contraído para que se lo lleven crudo estos 4 constructores que se llaman PIMPAN, y para estas obras de las que la sociedad no se ha beneficiado colectivamente. Entonces esta parte no se paga, y todo eso, para todo eso hace falta base ciudadana. Insisto en que se pueden hacer, en que la presión tiene que ser desde muchos puntos, y las formas de desobediencia también tienen que estar dirigidas a puntos variados. Bien. Yo, en cuanto a otras vías para intentar cambiar o mejorar
las condiciones. Yo creo que hay que hacer una autocrítica, al menos, obviamente, esto le toca bastante menos al movimiento libertario, aunque creo que en general hemos caído un poco en ello, es, digamos, que hemos hecho una política meramente expresiva o declarativa durante mucho tiempo, es decir, hacemos una manifestación, un comunicado, un discurso o incluso una convocatoria de manifestación, cuyo fin, ¿cuál es? Es decir, toda esta gente estamos de acuerdo con esto, en contra de esto, pero no construimos gran cosa más allá. Podemos intentar agitar conciencias o representar las ideas de una parte de la sociedad, pero, digamos, hemos perdido eso que tenía el primer movimiento obrero de intentar anticipar de alguna manera el tipo de mundo al que se aspira, ¿no? Esas, las cooperativas, los vínculos de solidaridad, la vida en común, ¿no? De los primeros movimientos obreros, eso en buena medida se ha perdido mucho. Ya digo, el movimiento libertario es quizá quien más vivo lo ha mantenido siempre, pero obviamente ha decaído mucho centrarse en este tipo de cuestiones. Entonces, la enormidad del reto de transformar la sociedad frente a la pequeñez de quienes lo intentamos acaba produciendo melancolía. Nuestras reuniones, asambleas, cineforos acaban siendo habría que, a ver si la gente se mueve, y claro, al final eso pues acaba produciendo tristeza de qué mal está todo y caemos en el pesimismo absolutamente. Entonces yo creo que lo que es muy interesante son las iniciativas de autoorganización que han surgido en muchos ámbitos. Por ejemplo, cooperativas de crédito, FIARE, COP57, para desmercantilizar y para quitarle poder a los bancos sobre nuestros ahorros, cooperativas de trabajadores, incluso medios de comunicación, La Marea, en Diagonal, etcétera, cooperativas energéticas que están surgiendo también para desligarse de las grandes eléctricas. Eso puede ayudarnos a fortalecer nuevas relaciones sociales, desmercantilizadas, solidarias, alternativas que realmente anticipen de alguna manera la sociedad y que digamos que nuestro reino sí es de este mundo, no lo confiamos todo al gran cambio total el día que o conquistemos las instituciones o el día que todo el mundo esté organizado en pequeñas comunidades de base. Sabemos que eso es un horizonte muy lejano y que al final acaba generando esa melancolía. Por eso me parece muy interesante que esas iniciativas broten y crezcan y puedan eso servir a anticipar el modelo que queremos. Bueno, parece que controlando el tiempo, de momento vamos un poco bien, que era para eso, por lo que... Y bueno, vamos a terminar con una pregunta un poco maximalista, a ver por dónde salir. Para terminar con las preguntas que tenemos preparadas, una cuestión mucho más general que tiene las distintas tendencias sobre modelos de sociedad. ¿Qué modelo socioeconómico propone cada uno a nivel municipal y estatal? Vamos, que... Sí, obviamente esta es la de tesis doctoral. Es muy amplio. Yo voy a preguntar alguna nota de lo que creo que tiene que ser, digamos, del modelo socioeconómico que se plantea. Yo creo que hace falta plantear en este momento un modelo de municipios y también seguramente en el Estado en transición, en muchos sentidos, en transición como lo plantea sobre todo, ¿no?, el movimiento ecologista, de una estrategia de descenso del consumo de recursos, de la producción de residuos ante la gravedad de la crisis ecológica a la que los planteamos. Es una de las cuestiones en las que los municipios pueden hacer más. Una estrategia de relocalización de la economía, de eliminar en cierta medida, en la medida de lo posible, la excesiva dependencia de la economía global por los efectos que eso tiene sobre el mercado laboral, ¿no? La capacidad de chantaje que tiene, por ejemplo, aquí una empresa como Fasa Renault. Cada 2x3 anuncia que va a entrar X, que es que se van a llevar la fábrica, que es que tal modelo de coches lo van a llevar no sé dónde, y subvenciones al final para evitarlo, y al final que ni siquiera se consiga gran cosa, porque al final lo que acaba haciendo son prejubilaciones, sustituido por gente que entra en situación mucho más precaria. Con, incentivar la economía local, la relocalización de la economía tiene que ser una base para depender menos de eso, y una economía en buena medida, pues economía de otro tipo, con criterios sociales, medioambientales, etcétera, que no voy a entrar ahora a detallar, pero que no nos entendemos. Pequeña iniciativa económica ligada a lo local y a ser posible, con fórmulas cooperativistas o de economía social o similar.
Y a nivel general, creo que obviamente el modelo socioeconómico, al menos en una primera fase, tiene que pasar por una recuperación de determinados sectores estratégicos en lo productivo, pues eso, eléctrica, digamos, lo que tiene que ver con bienes comunes, con bienes esenciales para la población, que haya, digamos, no solo, digamos, un control público de ellos, un control incluso democrático, ver de qué maneras se puede articular la participación de la gente en las decisiones estratégicas de la economía, y también en los servicios públicos, un fortalecimiento y plantear eso, un fortalecimiento de los servicios públicos como una medida también para una transformación más de fondo de lo que tiene que ver los tiempos en la sociedad, de lo que tiene que ver con el reparto del trabajo, de lo que tiene que ver con los cuidados en una sociedad. Y ahí también digo, por ejemplo, en Izquierda Unida tenemos un cierto debate entre quienes son más partidarios de una estrategia de reparto del trabajo, que somos más partidarios de una estrategia de lo que hay que garantizar es renta antes que trabajo. Preguntabas modelo socioeconómico. Es que, a ver, el modelo socioeconómico, digamos que lo configuramos, es que igual insisto demasiado en esto, desde muchas prácticas. El modelo socioeconómico lo vamos configurando, efectivamente, pero repito que tenemos una Constitución que se supone que debía garantizar unos derechos básicos y no los garantiza. Se supone que la Constitución, digamos las que tienen que ver con la tradición o con la República de Weimar, etcétera, que vienen un poco todo de ahí, establecía, digamos, una especie de equilibrio, se tenía que dar un equilibrio entre los poderes, digamos, económicos, etcétera, había un libre mercado, etcétera, pero también los estados tenían que garantizar que nuestras necesidades básicas estuvieran cubiertas, y también que las empresas no se lucraran en beneficio de nuestras carencias y de nuestro malestar, si no era de un bienestar ciudadano. Es que eso lo tenemos en la Constitución del 78. Pero ¿qué más nos da si no se cumple nada, si no hay garantías de que estos derechos básicos sean efectivos? Yo y todos nosotros creo que necesitamos, desde luego, configurar desde nuestras luchas espacios que configuren un modelo económico, y esa colectivización de muchísimos espacios económicos está pasando. O sea, eso ya es un hecho y lleva pasando, quiero decir, años, esto no es del 15M, vamos. Pero necesitamos también cambiar y pactar un nuevo modelo que nos garantice que todo eso se puede cumplir, y que si no se cumple yo tengo herramientas para derogarlo o volverlo a cambiar, ¿no? Es que me parece fundamental ese dotarnos de ese marco también constitucional. Lo siento ser un poco pesada en esto, pero insisto en que ese modelo socioeconómico te lo da tu práctica colectiva, desde luego, lo configura esa práctica colectiva, pero también lo configura un marco jurídico en el que lo siento en el alma, por si a alguien se le ha olvidado, estamos en ese régimen. Y desde ahí yo intento, igual, claro, en este contexto soy completamente friki y pragmática, pero en ese contexto en el que me muevo trato de arañar lo que creo que puedo arañar, sin más. Y si no es por ahí, no vamos a poder dotarnos en años, quiero decir, como proceso, lógicamente, y que no será ni en 2 ni en 4, no vamos a poder tener ni lo básico garantizado. Es decir, que yo puedo tener acceso a unas lechugas y a colectivizar mi trabajo, perdón, en ese sentido, pero luego hay otro marco jurídico mucho más amplio, que se trata también de nuestras relaciones y de cómo vivimos, que también debe garantizarme esos mínimos, y que yo quiero que sea así.
Bueno, la CNT lo tiene claro, 110 años de historia da para mucho. En los estatutos lo pone meridianamente claro. El mejor modelo socioeconómico para la CNT sería el comunismo libertario, redundante y grandilocuente, pero es algo muy sencillo. Al fin y al cabo es la democracia directa, el poder participar. Me ha gustado lo que comentabas ahora acerca de la Constitución y el papel y que está todo ahí escrito, pero que no se cumple y queda muy bonito. Me estaba acordando un poco de la historia de justo antes de la Guerra Civil, donde la CNT y la Organización de los Trabajadores era muy potente. En el 34 se consiguió la jornada de 30 horas en el campo y en la construcción en Andalucía. Pero es que anteriormente se consiguió en toda España la jornada de 40 horas. Ahora 40 horas, quien tiene la suerte de tener trabajo 8 horas. ¿Por qué se hacen 10? ¿Por qué se hacen 12? Porque no hay organización, porque no hay posibilidad de ejercer la acción directa. La ley puede estar muy bien escrita y muy bonito, pero si no hay base, el político, por mucha buena fe que tenga, si no tiene base, pueden hacer lo que les dé la gana. Entonces el planteamiento de la CNT, en definitiva, es poder decidir, que legislen los propios interesados, que peleen sus derechos los propios interesados. ¿Y cómo se consigue eso? Volvemos a lo de antes. La educación, la pedagogía, la perseverancia. La organización desde lo micro a lo macro. Municipios libres, a entes regionales, a entes estatales, a entes internacionales. Porque el problema que tiene alguien en Alemania, un trabajador en Alemania, es muy similar al mío, porque los dos somos trabajadores. Bueno, pues continuamente parece que la tentación vive arriba. Hay como un cuestionamiento de que hay que estar implicado en tener una participación organizada, institucional, en un grupo político concreto y demás. Y es verdad que a veces nos sentimos deshojando la margarita, porque efectivamente la tentación no está tan arriba, está tan al lado, que continuamente nos incita y nos enseña, nos anuncia, ¿no? Nos hace avisos para ver si picamos en el anzuelo y finalmente encontramos el camino de la verdad. Parece como que es la única vía. Nosotros no vemos, y además cada vez que nos implicamos en acercarnos y en llamar a las puertas de algún partido político concreto, el otro día le decía a uno, mira, voy a ir a Valladolid y me siento ahora más a la anarquía de la anarquía todavía, o sea, salí bufando de allí, porque están por dentro lo que nosotros vemos y conocemos, ¿eh? Y yo milité hace muchos años en un sindicato y en un partido. Tan podridos, tan putrefactos, o sea, que es que están en una endogamia y en una actitud que, bueno, que plena descomposición. Entonces, bueno, pues ya veremos, a ver a dónde llegan. Desde luego cada vez me tientan menos y cada vez me siento más libre y más encontrando que por mucho que quiera agarrarme algo del camino ese, a ver si alguien me guía y digo qué bien, qué tranquilidad, efectivamente qué cómoda voy en el viaje, pues no. Creemos que efectivamente no nos frustramos, sí nos sentimos dolidos, nos sentimos cabreados y claro que sí hay momentos de frustración, como no, pero son pinceladas de momentos en los que decimos socorro, ¿qué hacemos? ¿Para dónde tiramos? Y otra vez volvemos al encuentro y volvemos a encontrar cauces y aquellos que no tenemos desde la experiencia los creamos, los construimos, los imaginamos y los ponemos en la práctica. Nosotros sí creemos más en este modelo, en un modelo basado en eso, en construyendo el día a día y por supuesto basado en un modelo que sí comparto espacios de lo que dicen, un sistema más ecológico, más igualitario, desde luego del ámbito de lo público pues tenga mayor parte, si no todo, sea desde un contexto público donde no esté todo privatizado y con esos espacios del capitalismo financiero salvaje acampando y tomando y decidiendo sobre nuestras vidas y que al final el gobierno sea la banca y la banca sea el gobierno. Apostamos por un modelo público, por una redistribución de la riqueza, donde nos sintamos libres e iguales y desde una acción directa y, como decimos, y participativa y de ayuda mutua. Y desde luego todo esto, pues efectivamente, yo que nunca he educado en ningún aula, pero vengo del ámbito de la educación y encontré la calle para la acción, pues creo que efectivamente la acción y la pedagogía y la formación y dar ejemplo de lo cotidiano y mostrar lo que hacemos, lo que somos,
lo que sentimos junto con la coherencia de lo que pensamos y adelante. Vale, la pregunta se las trae. Así que mi carta a los Reyes Magos es: apostamos por una sociedad en la que el individuo no esté devorado por el colectivo, pero a su vez el colectivo no, o sea, a su vez el individuo no aplaste al colectivo. Sería estar a mitad de camino entre lo que es el comunismo que se ha llamado autoritario y el liberalismo más absoluto, buscar un equilibrio en eso. Evidentemente nuestra base también sería, casi que parece que soy de Izquierda Unida, nuestra base también sería el municipio y en las ciudades el barrio, luchando por desmantelar estos monstruos de ciudades que son inhabitables e insostenibles. Una sociedad libertaria tiene que tener en cuenta el medio ambiente y la producción en ese sentido, y tiene que ser profundamente antipatriarcal, o no será sociedad libertaria tampoco, ¿no? Es decir, el patriarcado significa que la mitad de la sociedad estamos ocupados en los hombros de la otra mitad, que son las compañeras, y eso no se puede permitir. Claro, esto es la carta que yo le mando hoy a los Reyes Magos. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Pues bueno, con la pedagogía, pero con la pedagogía desde la lucha, que es donde se crea la conciencia de clase y es donde se aprende cómo se gestionan las cosas. Por eso, y le piso un poquito el terreno al compi de la CNT, por eso surgió el anarcosindicalismo, porque era donde los trabajadores podían aprender a gestionar los lugares donde trabajaban y los lugares donde vivían, sin intermediación del Estado y sin crear unas vanguardias, ¿no? Yo tiraría por ahí y claro, defendiendo de los ataques feroces que estamos sufriendo los servicios públicos. Es que eso no cabe fuera de ninguna cabeza que no tenga un poquito de sentido común. Yo creo que va un poco por ahí. No me voy a entretener más porque más o menos hemos hecho todos lo mismo con alguna variación y a lo mejor la gente del público también quiere intervenir y aportar cosas. Bueno, pues tenéis alguna cosilla más que... Pues está el conserje, que a las 9:30 tiene que cerrar. En cuanto nos diga algo, damos el cierre. Cogemos un par de palabras. Julio, te pasamos el micro, se lo pasa a alguien. Da gusto escuchar un poco variedad y disenso, incluso sin tirarse de los pelos, ni insultarse, ni decir paridas como vemos a los pintores de televisión, y agradezco que el sindicato haya pensado en esta iniciativa. De lo que se ha dicho, por poner algún matiz, algo nuevo, una cosa que he hecho de menos en los movimientos sociales, y sobre todo desde el 15M, las mareas, todo hacia acá, incluso en parte de las alternativas que se han dado al modelo social, es que muchas veces se ha puesto el foco en las multinacionales, en el término ese con el que yo discrepo en algún sentido, es globalización, dejando de por medio, o incluso a veces explícitamente defendiendo, el modelo de la pequeña mediana empresa. Ha tenido que venir el señor presidente de la CEPIME a aparecer en televisión como un corrupto de tomo y lomo para ejemplificar lo que también muchas veces desde el sindicato CNT se ha dicho de estos ejemplos de empresas luchadoras, de pequeños empresarios que son un ejemplo para este país y que tienen muchas trabas legales y no se les deja porque les aplastan los grandes. El problema es la explotación, el problema es el modelo. Y volvemos a mirar y a ver como amigos a gente que son absolutamente, muchas veces, un pilar defensor del sistema de explotación, del sistema de exclusión de una parte de la población que sufrimos. Y no me puedo dejar en el tintero, y la gente que me conoce me lo va a recriminar después, a que es curioso que ninguno haya señalado a una de las instituciones que en este país, sobre todo en este país, ha sido uno de los pilares de la discriminación, de la explotación, del asesinato y de no sé cuántas cosas más, que es la Iglesia Católica. Es decir, la religión forma parte principal, forma uno de los problemas principales que tenemos a la hora de conformar la sociedad que vivimos y que estén pasando las cosas que están pasando. Y todo se está mirando desde el punto de vista económico. Y eso solo es una parte de la explicación de lo que pasa.
no es casual que estuviesen las calles llenas en determinados momentos de manifestaciones, no es casual que haya un detrimento de las arcas públicas y todo se ligue a las subvenciones y no sé qué, y no se miente a la principal institución en este país que se lleva muerto el dinero público, que es la que está privatizando mayoritariamente la educación en este país, que es la que se está quedando con los hospitales. Me ha resultado de verdad curioso. Y no quiero tampoco que sea ninguna recriminación, sino una reflexión en voz alta también, de que esto hay que tenerlo en cuenta, que hay que incorporarlo, porque la única mención quizá un poco como responsable de ello ha sido el tema del patriarcado, que es una de las instituciones que fundamentalmente lo defienden, y lo estamos viendo diariamente. Y además hay que denunciar que con estos aires de cambio, igual que se hacen leyes de transparencia con las que se limpian el culo a continuación a los 5 minutos siguientes y no sirven para nada, aparece un papa muy moderno que protege a un delincuente acosador sexual en la República Dominicana para decir después que lo han metido en la cárcel. No lo han metido en la cárcel ellos, no lo extraditan. La República Dominicana está pidiendo la extradición del nuncio, del embajador del Vaticano, porque los delitos los cometió en ese país. Y evidentemente en el Vaticano no lo van a juzgar igual que en la República Dominicana. Las leyes no son iguales para ellos. Pues no lo extraditan. Hay que denunciar que son lavados de cara. Y que vamos a ver unos cuantos más de aquí en adelante. Estamos viendo con asombro cómo incluso periódicos como El Mundo van dando bandazos dependiendo de cómo venga la ola social. Los medios de comunicación y gente que hay que denunciar como instalados en la trinchera de enfrente, no en la nuestra, por más que el discurso lo adapte. Decía el marqués de Sade de la Revolución, un esfuerzo más si queréis ser republicanos, franceses. Un esfuerzo más porque si no acabamos con quienes han sostenido esto hasta hoy en día, instituciones como esa, o no nos señalamos la actitud que han tenido histórica, van a volver a levantar los tronos sobre los que se han sentado los déspotas que conocemos. No iba a hacer ninguna pregunta. Yo es que soy así de volar. Bueno, Julito. Nuestra discusión de siempre. ¿En qué país nació el obispo? Argentina. El obispo, ¿qué es? Obispo cardenal. El nuncio. El nuncio en Polonia. Ningún país extradita a otro país gente que no es de su país. Y el nuncio apostólico, por muy delincuente que sea, forma parte del cuerpo diplomático del Vaticano. Siento defender, pero es que a veces hay que meter la pata, hay que afinar un poco más. O sea, no es que no merezca ser colgado una farola, es que hay que saber hacer las cosas. Y yo creo que todos los que estamos en esta mesa, cuando hablábamos de los recortes, de las subvenciones y demás, lo teníamos incluido. Lo que pasa es que en 3 minutos da para poco. Está muy bien que nos lo haya recordado. Por último, porque soy un puñetero, y esta es una discusión que Julio y yo, que vivimos juntos, tenemos siempre, aclararé que no es lo mismo la religión que iglesia. Es decir, esto hay que tener cuidado porque es una serie de instituciones jerárquicas centradas en el control del poder. A mí que alguien crea que en su pueblo, en donde tiene una higuera, se le aparece un espíritu que le mejora la cosecha, mientras no trate de imponerme nada, me da exactamente igual. Ya está. Ya que estamos de afinar, pues afinamos todos. Nada, simplemente decir que efectivamente yo creo que no hemos hablado por el que el marco de aumentar los marcos que se nos ha planteado en la mesa, pero yo siempre digo que en los movimientos sociales precisamente cuando dicen no, la Iglesia ya no tiene presencia, digo no, se camaleonea. La Iglesia está más presente que nunca y está en todas partes. Precisamente es uno de los grupos de poder, de mayor poder, tanto en la banca como en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales, en los bancos de alimentos, en todo lo que es servicios de proximidad, dependencia, en fin. Busca todos los espacios donde tiene mayor influencia y bueno, vamos, que no sé si va por delante por los costados, pero que aplica nuestra misma metodología, simplemente que con más medios, más historia todavía y más efectividad, pero al menos aparentemente, pero está muy presente y precisamente las organizaciones que no estamos en ese círculo,
pues ahí viene la dinámica de las subvenciones, de las privatizaciones y demás, porque son parte del sistema, del pastel, de la complicidad a lo largo de la historia, y hoy más que nunca. Y si no, mira la banca y los grandes banqueros, de dónde están, quiénes son, y a qué grupos de qué iglesias pertenecen, legionarios de Cristo y demás. ¿Alguna palabra más? Sí. Vamos a ser breves. Iba a decir otra cosa, pero ya que ha venido esto de la iglesia me causa gracia y risa, ¿no? Me causa gracia porque yo fui monaguillo, entonces si robaba 5 céntimos, pues era sacrilegio. Y ¿os acordáis de las excomulaciones? ¿Por qué no excomulgan a estos que van todos los días a misa y se llevan tanto y roban tanto? Habéis mencionado a Fasa Renault. Yo creo que hay mucha falta de información, porque los sindicatos, mucha gente infiltrada, que no tenían provecho para hacer otras cosas, se han infiltrado los sindicatos y ahí está el problema. O sea, la educación. Por ejemplo, lo que ha dicho la vasca, por ejemplo. Bueno, que soy de ancestros de Valladolid. Vale, ya te conocí del año pasado. Pues es de verdad. Ahora mismo, en un programa de televisión, esto hubiera venido al pelo, porque lo que has dicho tú, lo que ha dicho el otro chico, o cualquiera que estáis en la mesa, oyen un debate público como tienen estos que son tan populares, o sea, dirá, esta tía está loca lo que está diciendo, es inconcebible que personas piensen así. Solidariamente, que esté luchando altruistamente y pum. Y luego otra cosa, has hablado de asociaciones. Las asociaciones, efectivamente, como no seas una persona que dices, aquí estoy yo, y empiezas a repartir manditos y se crean por encima de los demás, ya no sirves. Como marques línea, ya no sirves. Te queman rápidamente en la hoguera. Os voy a contar rápidamente lo que me pasó en mi pueblo. Yo soy de Castro Nuño. Hay otra palabra, tenemos algo rápidamente. En el ayuntamiento, riego. No me mandan notificación. Hay más de 200 regantes. ¿Sabéis cuántos había en la reunión esa? 8 personas. Los 4 caciques y el secretario. ¿Me entiendes? Para el pelo. Una tierra, en vez de coger de la masa que sobra al pueblo, se la dan a un particular. Ya hasta pienso mal, digo, los que están al lado a dársela a este particular, pues se chuparán también del bote. El precio que le han dado. Pero ya nada más verme a mí, que no he estado nunca, ya se los ponía las orejas así, ¿sabes? Estaré en las próximas reuniones. Y yo creo que empieza por ahí, por lo pequeño, por los ayuntamientos. Por los ayuntamientos, que se deja lo que decimos. Damos el voto y a dormirnos en los laureles. Entonces salga quien salga, a los 2 días el capital los va comiendo, va gente normal y con buena acción y nos va comiendo poco a poco lo que ha pasado en banca, lo que está pasando normalmente. Fasa Renault, no por los trabajadores. Un momento. ¿Quién son los accionistas de Fasa Renault? Que se la lleven. Porque a los obreros les están matando. Punto, no tengo que decir más. No tienen derecho a coger una baja. Con eso yo creo que he dicho bastante. Pues vamos a dar una última palabra y yo creo que se le ha parecido el consejo que se ha enrollado. Lo siento, Yo creo que no hace falta. Vosotros os ha preguntado qué sistema económico pensaríais, ¿no? Entonces, ¿podría acaso recurrirse a la antigüedad, cuando la propiedad era bastante comunal o comunal totalmente? Y, claro, yo no estudié historia, me hubiera gustado estudiarla, y tampoco mucha de la historia del movimiento obrero, ¿no? Que también se puede aplicar algo, porque en tiempos de guerra también el movimiento obrero, en la guerra nuestra española, funcionaron comunalmente las fábricas, donde las pudieron hacer funcionar entre los obreros, y la tierra también, ¿eh? De hecho, yo recuerdo hace años que a uno de los dirigentes de esas comunas, que luego lo metieron en la cárcel, no sé, yo creo que le perdonaron la vida, había sido llevando una comunidad grande en la provincia de Romanones, me parece que en Guadalajara, pero parece el caso. Pero creo que luego le ofrecieron y no quiso seguir porque había gestionado una comunidad muy bien. Bueno, he puesto este ejemplo porque ya la pregunta era bastante clara. Entonces, hay que ir a sociedades más comunales, es decir, que la tierra sea en común y todo se trabaje en común y con igualdad de derechos y deberes y de todo, ¿no? Y claro, habría que caminar un poco en ese sentido, ¿no? Vosotros los libertarios conocéis bastante a Félix Rodrigo Mora, ¿no? No sé qué os parece, yo estoy leyendo su libro, yo también procedo del mundo rural, aunque luego me he ganado la vida enseñando, bueno, pero
voy mucho al pueblo, los pueblos están abandonados, hay mucho trabajo, aprovecho para decir que los jóvenes que queráis trabajar, hace falta que os dejen, claro, pero si hubiera una buena cantidad de jóvenes que quisieran hacer una buena repoblación forestal, que es muy necesario y tremendo, pues ahí se podría empezar mucho. Ahora gestionado, los montes son del Estado, que al final del Estado somos todos, o debiéramos ser todos, ¿no? Pues aprovechando un poco el campo, creo yo que quizá fuera más fácil, porque la industria requiere una cantidad de capital muy grande para montarla. Encima con este comercio tan de comerciar aquí con Australia, está trayendo alimentos, que es una barbaridad, pero quizá en el mundo del campo, de la ganadería, agricultura, los comercios podrían ser más próximos y acaso las relaciones comerciales podrían ser más sencillas. No sé, no lo tengo esto. En el mundo industrial lo veo más complicado, porque claro, este desarrollo, ya no digo más que esto, este desarrollo tecnológico que tenemos tan competitivo, tan a ver qué Estado hace las armas mejores para poder a otro Estado, nos está machacando. Es decir, yo creo que hay una mundialización en el mundo de la alimentación y en el mundo de la industria que nos está machacando. Si esto no vuelve un poco igual a pensar la sociedad como hace 5 o 6 siglos, esto va a ir cada vez peor. No sé, se toman actitudes más pacifistas, un día esto revienta. Un día revienta con una guerra mundial, yo qué sé. Bueno, ¿queréis añadir algo? Bueno, yo creo que ha sido bastante interesante, hemos visto muchas posturas, yo creo que se han podido plantear, nada, sin ningún tipo de beligerancia, pues yo creo que ha estado... cada uno sacaremos nuestras propias conclusiones, yo creo que sí que tenemos muchas notas para apuntar de cada uno de los que habéis participado. Agradecer a todo el mundo vuestra asistencia y recordar varias cosas. Mañana a las 7:30 tendrá lugar el segundo acto de la Semana Cultural, aquí también, será un taller sobre asamblearismo. Tenemos bonos a €1 para financiar la Semana Cultural y para terminar, decir que quien quiera cenar con los ponentes y organizadores, si quieren los ponentes ya saben qué tal, puede venir después con nosotros al local, ¿vale? Y muchas gracias por vuestra asistencia. El sábado habrá teatro de cena y os vamos a estar aquí de Semana Cultural. Vale, pues muchas gracias.